Y si crees que los hombres duros son peligrosos, espera a ver de lo que son capaces los hombres débiles. ¿Por qué no crecía Peter Pan? ¿Por qué no quería ser adulto? ¿Y quién puede reprocharle algo así? Al fin y al cabo, no tenía motivos demasiado convincentes para dejar atrás esa etapa mágica llamada infancia. Crecer supondría convertirse en alguien como el Capitán Garfio y sus secuaces. ¿Quién, en su sano juicio, querría renunciar a su dorada niñez para convertirse en eso? Si el destino del hombre adulto es enfrentarse al sufrimiento, la crueldad y la tiranía, y adoptar una serie de responsabilidades que cualquiera querría evitar, ¿no sería mejor vivir por siempre en nunca jamás? A mediados del siglo XX, Carl Jung observó una tendencia inquietante que se extendía vertiginosamente por todo Occidente. Muchos hombres veían cómo su madurez psicológica y emocional quedaba atrofiada. Aunque físicamente sus cuerpos eran los de hombres adultos, sus mentes y sus vidas emocionales eran las de jóvenes adolescentes. Y se refirió a este fenómeno como puer aeternus, el niño eterno, un término que rescató de la mitología para describir al individuo que, como Peter Pan, falla en la tarea de crecer y desarrollarse. Y pronosticó que en los siguientes años el problema del puer aeternus llegaría a convertirse en la principal neurosis moderna, lo cual no solamente asolaría a los individuos, sino que podría suponer el colapso de la civilización occidental. El problema del puer aeternus no es algo exclusivo de jóvenes caprichosos e irresponsables que se niegan a madurar. Es un problema compartido de padres e hijos. Ambas partes dan por sentado que la inmadurez y la dependencia son aceptables. Los padres no quieren que sus hijos salgan a ese mundo incierto, peligroso y cruel porque, pobrecitos, ¿y si salen dañados? Y los jóvenes, al notar que se les permite extender su adolescencia de forma prácticamente indefinida y sin ninguna consecuencia, se niegan a madurar y se resignan a quedarse estancados en una capa del ser donde las pulsiones dominantes son la debilidad y la cobardía. Carl Jung defendía que la única forma de lograr la plenitud psicológica y existencial era un proceso de maduración interna llamada individuación, en el que el individuo llega a ser uno mismo de forma auténtica y alcanza su propia autorrealización. En palabras del propio Jung, si resumes todo lo que la gente dice acerca de sus experiencias en el camino de la individuación, podrías resumirlo de esta forma. Regresaron a ellos mismos, se aceptaron a ellos mismos, pudieron reconciliarse con ellos mismos y con ello pudieron también reconciliarse con sus circunstancias adversas. El hombre niño, por el contrario, vive en una perpetua inmadurez que no solo impide su progreso, sino que le lleva a buscar la regresión. Inconscientemente quiere regresar a la seguridad y el confort de la primera infancia, que se caracteriza por la total ausencia de responsabilidades. Y esta es la principal diferencia entre un infante y un adulto, la adopción de responsabilidades. El hombre niño, en su afán de retraerse, nunca se embarca hacia las aguas desconocidas de la independencia, lo que le resta capacidad de tomar sus propias decisiones, asumir riesgos, planificar, establecer metas significativas, construir habilidades, corregir sus errores, hacer sacrificios y, en definitiva, hacerse responsable de sí mismo. Jung, al igual que ya hiciera Nietzsche cuando habló del último hombre, supo ver que una sociedad de hombres niño avanza temerariamente hacia su perdición, ya que estos individuos débiles están incapacitados para oponerse al mal, la tiranía y el totalitarismo. Uno de los rasgos principales del puer aeternus es su total docilidad. Su falta de madurez le convierte en un individuo pasivo, sumiso y fácilmente manipulable que obedece ciegamente las órdenes de sus líderes porque no tolera meterse en problemas. Es absolutamente incapaz de tomar riesgos, ponerse en situaciones de peligro o traer conflicto a su vida. Su afán es únicamente conservar su seguridad y comodidad, y si para ello tiene que hacer esas cosas que sabe que no están bien, pero que sus gobernantes le piden que haga por el bien común, pues las hace. No porque le importe especialmente el bien común, sino principalmente porque su única aspiración es conservar su vida apacible. Si alguien tiene que ponerle freno al mal y la injusticia, que sea otro. ¿Por qué el problema del puer aeternus ha florecido en nuestras sociedades modernas con tanta facilidad? Una respuesta hacia la que Jung apuntó estaría en su concepto de la sombra.
La sombra es esa parte oculta y monstruosa del ser que nos negamos a reconocer porque nos resulta incómoda y moralmente inaceptable. Así que hacemos como que no somos eso y seguimos con nuestras vidas pretendiendo que no existe tal cosa acerca de nosotros. Nuestras sociedades modernas, plagadas de buenismo y moralismo, no pueden soportar la idea de que todos los seres humanos somos capaces de obrar el mal y cometer atrocidades. Esa es nuestra sombra. Y hemos empezado a contarnos a nosotros mismos que el mal y las atrocidades que cometimos en el pasado son esencialmente culpa de lo masculino, ya que habrían sido en su mayoría machos fuertes, despiadados y patriarcales quienes obraron con maldad. Esta distorsión explica por qué tantos hombres ya no quieren ser hombres. Si no hay nada en la masculinidad digno de ser admirado, nada noble y valioso, y madurar significa convertirnos en miembros de un patriarcado tóxico que la sociedad actual detesta, mejor no crecer y fortalecerse. El problema de este planteamiento es que está completamente pervertido. El hombre cruel y lleno de ira que solo usa su poder de forma corrupta no es el hombre fuerte, sino el débil. Cada vez que los seres humanos hemos tenido que soportar el infierno de la opresión y la tiranía, no fue por culpa de hombres fuertes y valientes. Quienes instauraron eso fueron hombres débiles, corruptos y miserables, que o bien participaron activamente, o bien permitieron que sucediera porque no tuvieron el valor de decir no. El hombre bueno no es inofensivo. El hombre bueno es, en realidad, alguien muy peligroso, pero que sabe mantener eso bajo dominio voluntario, dice Jordan Peterson. Jung sabía que una sociedad que niega la realidad de nuestra naturaleza humana y en lugar de ello fantasea con la idea luminosa de que somos incapaces de hacer daño a nadie, está condenada. Aunque nos encante pensar acerca de nosotros mismos como angelitos inofensivos, eso simplemente no es verdad. Todos tenemos capacidad para obrar el mal. Bajo las condiciones correctas, todos podríamos llegar a cometer barbaridades inimaginables. Y la negación de este hecho amplifica el problema del mal porque nos quita la capacidad de integrarlo y contenerlo. En un mundo donde el mal es real, el hombre débil dice, los malos son los fuertes. Pero el hombre fuerte dice, no permitiré que el mal que vive en mí dañe a otros. Acepta la posibilidad del mal y se opone a la posibilidad del mal. Toma responsabilidad y desarrolla la fortaleza que le permite sobreponerse a sus bajas pasiones, impidiendo así que el mal prolifere. Aunque tiene la opción de corromperse por completo y volverse un monstruo capaz de cometer atrocidades y someter a la mayoría, y ciertamente no le falta poder para lograr fácilmente algo así, decide tomar otro camino a través del dominio consciente de esa maldad que le acecha. Eso es un hombre fuerte y virtuoso. El niño de hoy necesita mirar al adulto con reverencia y percibirlo como alguien admirable y digno de imitar. Un padre cobarde que vive como un conejito obediente y no es capaz de oponerse al mal y la tiranía que ahora mismo nos rodean, porque, Dios mío, qué peligroso, mejor no decir nada. No puede inspirar a los jóvenes ni les puede mostrar que vale la pena salir al mundo con coraje, pasión y entrega, a pesar de que ahí fuera el peligro es real. Hijo mío, yo quiero para ti una vida fácil y cómoda. Ya, pero tu hijo no quiere eso. Porque no es comodidad y seguridad lo que queremos los hombres. Nos han hecho creer que sí, porque no dejan de repetirnos que eso es a lo que debemos aspirar, a una vida cómoda, pero no es así. Queremos desafío, escalar la montaña, volvernos competentes y útiles para otros seres humanos. Los seres humanos no necesitamos vivir en un estado perpetuo de calma y no tensión, sino que necesitamos el esfuerzo y el conflicto que surgen cuando nos dirigimos hacia una meta con sentido. Queremos tener la audacia, las agallas, el coraje para aventurarnos hacia lo desconocido, a pesar de que ahí fuera el dragón del caos está siempre acechando. Queremos convertirnos en seres conscientes, capaces de contener la maldad que vive en nuestro interior y con ello ocupar nuestro lugar en el mundo. Y para lograr esta victoria honorable en un campo de batalla digno, necesitamos el ejemplo vivo de hombres que ya se convirtieron en eso. En la era del victimismo, la cancelación y los justicieros sociales, el coraje es un rasgo casi ausente en nuestras sociedades. ¿Cuántos de nosotros sabemos muy bien qué cosas haríamos o diríamos si tuviéramos la valentía para enfrentarnos a las reacciones de los que censuran y cancelan?
Pero como sabemos que nuestra opinión suscitará que seamos señalados, atacados, ridiculizados y avergonzados por la turba, guardamos silencio. Y así es como nuestra sociedad se ha convertido en ese lugar donde la mayoría sueña con poder expresar lo que saben que es correcto, pero guardan silencio desde su madriguera. A pesar de que saben muy bien lo que les corresponde hacer, se retraen silenciosamente en el patético abismo de la debilidad. Ese lugar donde, para conservar nuestra seguridad y confort, debemos perder nuestra propia alma.